Gracias, mi hermano. Bueno, entonces trataremos hoy la segunda epístola de Pablo a Timoteo y voy a compartirles entonces la presentación y agradezco, hermano, también su participación y no se cohíban de hacer cualquier pregunta, cualquier observación o dar cualquier aporte a la clase, porque como les he dicho antes, siempre aprendemos unos de otros. Y yo como profesor, en cada curso que doy siempre aprendo algo nuevo. Entonces, bueno, ahorita estoy trabajando con un grupo de hermanos de África, que los hermanos, bueno, la mayoría son pastores, ¿no? Y a mí me encanta este grupo, yo ya les he dado varios cursos. Es el centro de TED, de Guinea Ecuatorial, un país africano que habla en español, el único país de África que habla en español. Y estamos trabajando con ese grupo desde el Seminario Nazareno del Cono Sur, Seminario de Argentina. Y los hermanos son extremadamente participativos. Me gusta mucho esa característica de este grupo y a veces se hacen discusiones en la clase. Ahorita estamos trabajando con un curso de homilética 2, ¿no? Y están bastante animados los hermanitos, aunque tienen muchas dificultades con la electricidad también. Bueno, entonces vamos a nuestra clase de hoy, la clase se llama entonces Segunda Timoteo, pasajes Pastor, significativos y aspectos teológicos. Sí, adelante, hermano. Adelante, hermano, hable con toda confianza. A ver, les escuchamos. Si no, seguimos entonces. Segunda Timoteo, pasajes significativos y aspectos teológicos, ¿no? Vamos entonces a tener nuestra Biblia a la mano, hermano, porque vamos viendo de nuestra Biblia, vamos viendo entonces algunos pasajes, algunos textos y, y vamos reflexionando, ¿no? Y vamos tomando esa riqueza que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y creo que cuando estudiamos la palabra del Señor de este modo compartido, entonces la edificación es mayor, ¿no? Porque podemos recibir el aporte de nuestros hermanos. Entonces, bueno, el profesor no siempre tiene la última palabra y es importante que ustedes puedan por eso hacer sus aportes y hacer cualquier pregunta, ¿no? Con respecto al tratamiento de los temas. Entonces vamos a ver en primer lugar la estructura, como vimos en las otras cartas. Estuvimos viendo la estructura de la carta, más o menos. Y como les decía, cada autor pues presenta el contenido de los libros bíblicos con ciertas diferencias, ¿no? Entonces tenemos este arreglo sencillo, o esta visión general a la estructura de Segunda Timoteo, muy sencilla. Primero está el saludo, como en todas las cartas, en los primeros versículos. Luego hay la acción de gracias que aparece allí en todas las cartas, ¿no? Y algunas instrucciones preliminares que le dan a Timoteo.
Luego tenemos algunas notas personales, acá en el capítulo 1, desde el versículo 15 al 18, ¿no? Pues yo veo que no son tan personales porque tienen que ver con el ministerio también, ¿no? Pero este autor que he tomado acá dice que son notas personales. Bueno, porque Pablo le expone a Timoteo su situación, dice que le han abandonado todos los que estaban con él en Asia, y entonces en ese sentido, pues sí tienen un rasgo personal, ¿no? Habla de Onesíforo, uno de sus colaboradores, una de las personas relacionadas con el apóstol, en fin. Pero de todas maneras, esta sección, el 1 del 15 al 18, tiene que ver mucho con el ministerio, ¿no? Porque refleja los padecimientos del apóstol, la soledad, ¿no? que padeció muchas veces. Luego tenemos la parte central del testamento dejado a Timoteo. Bueno, este autor lo ve como un testamento, segunda Timoteo como un testamento que le deja el apóstol a su discípulo Timoteo, ¿no? Y esa parte central está entonces del capítulo 2, 1 al 4, 8. Todas las instrucciones que le da con respecto a cómo debe él conducirse, ¿no? En la casa de Dios o en el ministerio, cómo debe llevar adelante su ministerio. Luego tenemos algunas notas personales, en el 4 del 9 al 18 también, como en todas las epístolas también hay ese tipo de comentarios que se refieren a los asuntos personales del apóstol, saludos. Ahí se mencionan algunos de sus ayudantes también. Habla también de Demas, que le desamparó, de Crescente, que se fue a Galacia, de Tito, que se fue a Dalmacia, en fin. Entonces habla el apóstol de su condición de soledad, dice que solo Lucas está con él y le da una serie de instrucciones a Timoteo, ¿no? De traer el capote que dejé en Troas, este era una especie de capa, ¿no? Y los libros, también traerle los libros, mayormente los pergaminos, y otra serie de instrucciones que le da ahí a Timoteo. Y finalmente tenemos la despedida en el capítulo 4, versículo 19 al 22, ¿no? Los saludos, en fin, toda la estructura de una carta. Entonces, vamos a examinar, hermanos, el contenido de esta segunda a Timoteo. Y acá tenemos un pasaje, unos versículos muy centrales en cuanto a lo que trata la segunda epístola a Timoteo. Y este versículo lo hemos puesto en la nueva traducción viviente, segunda Timoteo 1, 13 y 14, ¿no? Y creo que este tema de la sana enseñanza es un tema bastante enfatizado acá en Timoteo, o la sana doctrina. Dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Segunda Timoteo 1, versículos 13 y 14. Cuán importante es la sana enseñanza, la sana doctrina, lo que se llama también la ortodoxia cristiana o la doctrina correcta, que es importante mantener, es importante cuidar,
Y creo que este es un tema central aquí en la segunda epístola, considerando el contexto, ¿no? El entorno de la vida y el ministerio de Timoteo, que era un contexto lleno de falsas enseñanzas, ¿no? De falsos maestros. Entonces, uno de los encargos principales de Pablo a Timoteo fue que se aferrara al modelo de la sana enseñanza. Y ese modelo, precisamente contenido en el depósito o en la enseñanza de parte del apóstol Pablo hacia él, ¿no? Todo lo que Pablo recibió del Señor fue lo que él transmitió a la iglesia, y tenía una enorme preocupación en este tiempo el apóstol Pablo de que la doctrina que él le había enseñado, le había confiado a Timoteo, Timoteo la pudiese preservar, pudiese mantener ese depósito de la sana doctrina de una manera correcta, de una manera limpia, pura, ¿no? Esa doctrina. Entonces este versículo es sumamente importante para introducirnos, adentrarnos al estudio de los pasajes significativos de Segunda Timoteo. Ahí tenemos una imagen, que es una imagen, por supuesto, no es verdadera, sino que es una pintura, ¿no? Es donde se muestra a estos dos personajes, uno representando a Pablo y otro representando a Timoteo, ¿no? Uno enseñando y el otro aprendiendo. Y ese legado, ¿no? De la sana enseñanza es importante que nosotros podamos conservarlo, podamos seguirlo sosteniendo, ¿no? Porque se va perdiendo cada día más, se va diluyendo esa enseñanza de la doctrina correcta. Entonces vamos a mirar los pasajes significativos de segunda a Timoteo. Vamos a ir viendo y vamos a ir compartiendo, ¿no? El propósito es que podamos tener un diálogo y podamos ir aportando. Así que también vamos a trabajar al final también con algunas preguntas, y primeramente vamos a ver los dos primeros capítulos de segunda a Timoteo, ¿no? En esta primera parte de la clase. Nos llama bastante la atención, como lo hicimos en las otras, al estudiar las otras epístolas, primera Timoteo y Tito, el asunto del saludo, ¿no? Es muy importante. Pero en esta ocasión, más que enfocarnos en el asunto del apostolado de Pablo, como lo hicimos cuando estudiamos Tito, vamos a mirar el nombre que Pablo adquiere, porque su nombre original es Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, un nombre hebreo, pero aquí tenemos su contraparte en el griego, Pablo, y ese nombre que se usa por primera vez en Hechos, capítulo 13, versículo 9, significa o significaba pequeño. Y algunos dicen que hace honor a la estructura física, como era el apóstol Pablo en apariencia, ¿no? El nombre griego Pablo significaba pequeño, ¿no? Y la tradición del siglo segundo después de Cristo, especialmente un libro apócrifo, eh, indica que Pablo era bajo, gordo, calvo, de pies pegados o que metía los pies, cejas espesas y ojos saltones. Esa tradición quedó en la iglesia, ¿no? Después del segundo siglo y ha permanecido hasta el día de hoy. Entonces, la descripción que se hace en ese libro de Pablo
que habla, es donde se habla de la historia de Tecla, ¿no? Que fue una líder importante de ese tiempo. Y entonces allí se habla acerca de cómo era la constitución física de Pablo, ¿no? Bajo, gordo, calvo. Y él lo menciona también, ¿no? En alguna de sus cartas habla de su apariencia física que no era atractiva, que más bien podía prestarse al rechazo. Pero algunos comentaristas dicen que tal vez el apóstol Pablo se llame pequeño a sí mismo, ¿no? Es decir, Saulo de Tarso se llama pequeño a sí mismo al considerarse el menor de los santos, ¿no? Como habla en algunos pasajes. Así que ese nombre pequeño, Paulo, más bien podría hacer referencia a su consideración de ser una persona sin mucha notoriedad, ¿no? Es decir, no aferrarse a la notoriedad, sino más bien Pablo tendía a destacar esa parte de la humildad, de la sencillez, ¿no? Considerándose entonces el menor de los santos, ¿no? Y Pablo lo dice en sus escritos, dice que él se considera así como el menor porque él persiguió a la iglesia de Dios, ¿no? Por todas las cosas que él hizo, entonces considera que él era inmerecedor de la salvación, merecedor de que el Señor le pudiera perdonar, pero sabemos que así es la gracia de Dios, ¿no? Y Pablo es un ejemplo de la gran misericordia que tiene el Señor con nosotros, los pecadores, ¿no? Siendo Pablo habiendo hecho tantas cosas malas, ¿no? Con relación al pueblo de Dios, persiguiendo el Evangelio y haciendo tantas cosas que hizo. Sin embargo, la gracia de Dios estaba preparada para alcanzarlo, ¿no? Ya Dios le había elegido, le había llamado y, y le rescató, ¿no? Por gracia. Amén. Dice el pastor Richard, interesante su comentario, que aunque poco agraciado el apóstol, ¿verdad? Eso da lugar a que no lo imitaran por su belleza o por su atractivo físico, por sus cualidades físicas, sino por la gracia y el amor de Dios, ¿no? Depositados en él. El apóstol dice también, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, se le podía imitar a él, pero en la medida en que él imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, es un dato interesante el asunto de la apariencia física del apóstol. Dirían algunos, quizás por eso no se casó, o no tenía compañera, pues no sabemos exactamente si fue que nunca se casó o que había enviudado, pero en algunos pasajes indica que estaba solo, ¿no? Cuando habla a los corintios acerca de la unión matrimonial, les dice que bueno le fuera a ellos quedarse como él, ¿no? Entonces, eso implica la soltería. Y bueno, no se sabe exactamente a qué se debía esa soltería, pero también se implica cuando trata el asunto el don de continencia, ¿no? Se implica que también el apóstol tenía este don. Yo he conocido a algunos hermanos con este don. Recuerdo en los tiempos de mi juventud, conocí a un predicador que era muy usado por el Señor en las naciones y este hermano testificaba tener este don de continencia, es decir, Dios lo había llamado para permanecer célibe, ¿no? Sin casarse. Bueno, Pablo habla también de eso bastante allí en la primera carta a los Corintios. Bueno, dejando el asunto de la apariencia física y de por qué se llamaba pequeño,
el apóstol, es un dato interesante, vamos a su tratamiento del nombre Jesús, ¿no? Que también está ahí en el versículo 1, cuando menciona a Cristo Jesús. Y un comentarista dice que, bueno, es importante también recordar, así como recordamos el significado del nombre Pablo, recordar el significado de el nombre de nuestro Señor, el nombre terrenal, ¿no? Que habla de precisamente de su carácter de Salvador, ¿no? Jesús también era un nombre común para los judíos e inclusive se menciona también un Jesús llamado el Justo, ¿no? Entonces, como para quizás usaban el sobrenombre de Justo para diferenciarlo de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que todo aquel que tenía el nombre de Jesús y se unía a la iglesia en los tiempos primitivos, quizás los hermanos le asignaban un apodo, lo llamaban de otra manera, ¿no? El nombre hebreo Jesús que aparece allí, viene de la expresión hebrea que conocemos como el tetragramatum, ¿verdad? Esas cuatro letras, la Y, la H, la W y la H, ¿no? Que fue, con ese nombre fue que se le reveló Dios a Moisés, recuerden. Aparece allí en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor le expresó su nombre a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Entonces allí en el texto original en hebreo se usa esta expresión que se llama el tetragramatón, ¿no? Que tiene esas cuatro letras, ¿no? Son tres letras en sí, pero hay una que está repetida, ¿no? La H. Recordemos que el hebreo no tenía vocales y que luego pues se le añaden para poder darle eh, sentido a las expresiones, ¿no? Cuando se hacen las traducciones, entonces de esta misma palabra o de esta misma expresión original, de ahí se traduce Yahvé, ¿verdad? También se traduce Jehová, viene de allí, ¿no? Pero en sí el nombre de Dios no es ni Jehová, ni Yahvé, ni ningún otro nombre, ¿verdad? Sino aquella expresión que habla de su ser infinito, ¿no? De su eternidad y de su poder, ¿no? Yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios que cuando él fuera delante de sus eh, conciudadanos, delante de los hebreos, y le dijera que venía de parte de Dios, ¿verdad? Le iban a preguntar cuál Dios era el que les había enviado, ¿no? Dios le dijo a Moisés, bueno, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres, ¿no? Pero se le reveló con ese nombre, ¿no? Eh, entonces, yo soy el que soy, ¿no? Dios es el que es, ¿no? Pero esa expresión hebrea junta con la palabra salva o salvación, es la que forma el nombre de Jesús, se indica su carácter como Salvador, ¿no? Jesús, entonces significa Dios salva, ¿no? O Dios es nuestra salvación. Entonces, la palabra Dios que nosotros usamos, ¿no? Con tanta frecuencia también, sabemos que también tiene un origen pagano, ¿no? No podemos decir que sea el nombre de Dios, sea Dios, ¿no? Sino que es la palabra que usamos en nuestro idioma para referirnos a la deidad, al ser divino, ¿no? Entonces, la persona de Dios, su carácter, su naturaleza, es lo más importante que nosotros podemos pensar acerca de él para identificarlo, ¿no? Es el ser divino, todopoderoso, ¿verdad? Es el viviente, como nos revela la Escritura. Encontramos en la palabra lo que
lo que se conoce en teología como los nombres de Dios, ¿no? Son muchos nombres o expresiones que se refieren al ser de Dios, pero tampoco significa que Dios tiene muchos nombres, ¿no? Así que Jesús, entonces, es el nombre que nos habla de la deidad como nuestro Salvador, ¿no? Jesús es Dios con nosotros, como nos revela entonces la palabra, es Dios encarnado y Jesús mismo es preexistente, como nos enseña Juan 1. Así que es muy importante volver a recordar el significado también de Jesús, ¿no? Allí la expresión que usa el apóstol, ¿no? Vemos aquí también que esta palabra deriva de la palabra hebrea usada para salvación, o sea, a la que se agrega el sufijo del nombre del pacto con Dios, ¿verdad? Ese, esa expresión hebrea, el tetragramaton. Luego tenemos entonces en este saludo, precioso saludo, a Timoteo, dice, amado hijo, ¿no? Y esto no significa que Timoteo fuese hijo en la carne del apóstol, sino que es una metáfora con la que el apóstol se identifica como el padre espiritual de Timoteo en el Evangelio. Aclaramos entonces, como hablamos en la exposición de la primera epístola, que no es que fue ganado por el apóstol, ¿verdad? Para el Evangelio, sino que se convirtió en una especie de hijo en un sentido espiritual, porque recordemos que cuando Pablo llegó al lugar donde residía a Timoteo, Derbe, creo, Listra, en esa región, dice que él se encontró con un discípulo de quien todos daban buen testimonio, ¿no? Este era Timoteo, que había sido criado ya por sus padres, su madre, también su abuela, ¿verdad? Eran personas creyentes y le habían enseñado ya entonces la palabra, ¿no? Le habían sembrado la palabra, ¿no? Entonces vemos esa relación tan importante entre Timoteo y Pablo, ¿no? Pues se llevó a lo largo de muchos años. Timoteo le acompañó al apóstol en algunos de sus viajes misioneros, así que estamos hablando de una compañía por décadas, ¿no? En el trabajo misionero. Y estos misioneros, hermanos, eran misioneros llamados a sufrir, ¿no? Llamados a enfrentar un contexto sumamente peligroso, como también lo están hoy en día algunos de nuestros hermanos misioneros en contextos donde hay persecución en la iglesia y donde no se pueden ni identificar públicamente como cristianos, ¿no? Permanecen en el anonimato y hacen un trabajo guiado por la sabiduría y la gracia de Dios para poder compartir el Evangelio en la forma que les puede ser posible. Y muchas veces pasan años, muchos años donde todavía no tienen fruto, pero van tratando de establecer relaciones y de enseñar, ¿no? De alguna manera, quizás utilizando las creencias de esas mismas personas, sus antecedentes religiosos, usarlo con el propósito de finalmente guiarles a Cristo, ¿no? Es un trabajo muy difícil, pero al mismo tiempo muy lindo el que hacen estos misioneros hoy en día, ¿no? Pero estos misioneros del Nuevo Testamento, los del tiempo primitivo, hermanos, estuvieron allí pues en el frente de batalla, ¿no? Cuando el enemigo trataba de impedir el avance del Evangelio, ¿no? Estaba comenzando la palabra de Dios a extenderse por el mundo y por supuesto el enemigo, el diablo, hacía de una y mil maneras para tratar de estorbar
el propósito de Dios. Aún con el mismo Pablo, en algunas ocasiones, logró su cometido, ¿no? No que hizo pecar al apóstol, sino que le estorbó en algunos propósitos, en algunos planes, como menciona también el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Timoteo gozaba entonces de ese afecto, y cuán importante, hermanos, es gozar de ese afecto o de esa paternidad espiritual, ¿no? Además de la de Dios, que es nuestra paternidad principal. Creo que es importante el asunto de siempre estar bajo la cobertura, ¿no? de algún ministro, ¿no? Viéndolo en el sentido bíblico, hoy se habla mucho de la cobertura, ¿no? Y precisamente estaba viendo bueno, en las redes sociales uno ve cantidad de cosas y la mayoría de esas cosas son especulaciones. Entonces estaba viendo que uno de los hermanos apóstoles del día de hoy, ¿no? Que son algunos muy famosos, que tienen un ministerio muy grande en el mundo. Entonces alguien decía que ese apóstol estaba vendiendo la cobertura por $3,800, ¿no? Eh, la cobertura a un pastor. Entonces, el pastor que desee su cobertura tiene que hacer ese pago. Bueno, no sé. Para mí que es una especulación. Y así que uno no tiene que creer todo lo que dicen en las redes sociales. Hay mucha calumnia hacia los siervos de Dios. Yo creo que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado para condenar a otros. Si son de otras doctrinas, ¿no? De otras corrientes doctrinales, de otras denominaciones, hermanos, tenemos que respetarles y tener mucho cuidado con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, no sea que seamos condenados por estar calumniando a otros, ¿no? O pensar mal de otras personas. Bueno, tendrán sus errores, pienso yo, sus debilidades, como todos los seres humanos, pero están haciendo la obra de Dios y están extendiendo el Evangelio. Bueno, quizás no compartamos muchas cosas con estos hermanos líderes y que se llaman apóstoles hoy en día. Quizás no compartamos muchas de sus formas de llevar adelante el ministerio, pero tenemos que tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Con la crítica que podemos expresar hacia ellos, ¿no? Entonces, más que el Señor nos ha llamado a ser pacificadores, a hablar bien de las demás personas, y a veces somos muy ligeros para compartir en nuestras redes sociales información que vemos. Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado. Mire, en nuestra teología arminiana wesleyana, nuestra corriente teológica wesleyana, tenemos el ejemplo de Juan Wesley, ¿no? En sus sermones y en su práctica ministerial, vemos la amplitud de este líder, de este hombre, con personas que no eran de su misma corriente doctrinal. Por ejemplo, tuvo una amistad muy fuerte, muy firme con Jorge Whitefield, que fue un predicador calvinista y que fue su compañero en la predicación al aire libre. Y bueno, eran de dos corrientes teológicas opuestas, el calvinismo y el arminianismo, pero pudieron entenderse siempre, nunca cayeron en el terreno de la discusión, de la disputa, sino que colaboraron juntos para la predicación del Evangelio y la extensión, pues, de la palabra de Dios en el mundo en el cual ellos, o en la época en la cual ellos sirvieron, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Y así, leyendo sobre la vida de Juan Wesley, leyendo sus sermones, leyendo sus diarios, vemos cómo ciertamente en algunas ocasiones estuvo en desacuerdo con otros grupos y condenó a algunas personas por alguna de sus prácticas, pero no era su costumbre, ¿no? De hablar mal de otros, ni de la disensión, la contienda con sus consiervos, ¿no? En el ministerio. Y aquí Pablo a Timoteo, como vamos a ver ahora, le habla también de ese asunto de
de que el siervo del Señor no puede ser contencioso, ¿no? Dice en 2 Timoteo 2:24. Así que, hermanos, cuidado entonces, llámese apóstol, profeta, como se quieran llamar, no es nuestra tarea de condenar a otros, ¿verdad? Sino nuestra tarea es de predicar a Cristo y colaborar con aquellos que siguen el mismo camino nuestro, ¿no? Como decía Wesley, ¿no? Todo aquel que predica a Cristo y que hace la obra del Señor puede ser identificado entonces como nuestro hermano, ¿no? Nuestro compañero en el ministerio. Bien, estábamos resaltando entonces la calidad de hijo, ¿no? De Timoteo con respecto a Pablo, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de una cobertura, ¿no? No es bueno que estemos solos en el ministerio, ¿no? Es bueno que siempre tengamos a alguien que nos anime, nos aliente, nos enseñe, que tenga esa amistad, ese cariño, ¿no? Hacia nosotros. Así que buscamos siempre abrigarnos al amparo de algún otro siervo de Dios que, bueno, donde quiera que yo he estado para hablar de mi propia experiencia ministerial, diferentes lugares donde he servido, siempre Dios me ha puesto personas, grandes amigos en el ministerio y que se han convertido casi como en padres, ¿no? Para mí, ¿no? Y les he tratado de esa manera como hijo a padre, con mucho respeto, con mucha consideración. En Perú nos congregamos en una iglesia local, en una iglesia pequeña, relativamente pequeña, en un barrio, una comunidad pobre. Estuvimos trabajando allí con nuestro pastor Josué Valera, un hombre muy siervo de Dios, y su esposa y su hijito, una familia muy linda, que nos abrigaron, nos dieron el amparo, ¿no? Cuando nosotros llegamos como migrantes, y nos ayudaron mucho, ¿no? Pero bueno, hicimos una amistad muy, muy, muy tremenda, muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, en los diferentes lugares en Perú donde trabajé, siempre tuve al lado de otro, ¿no? Nunca solo, siempre bajo la cobertura de alguno de nuestros líderes importantes, ¿no? Entonces, es bueno que los pastores vean, por ejemplo, a su superintendente, ¿no? Lo vean con ese respeto, esa consideración, como el líder espiritual que el Señor ha puesto, ¿no? Para guiarnos y para cuidarnos y para pastorearnos, ¿no? El superintendente de distrito es el pastor de los pastores, así que se le debe un respeto, una consideración y siempre el cuidado, hermanos, con cualquier comentario, tenemos que pensar muy bien, ¿no? A la hora de condenar a las demás personas. Y que este asunto para mí es importante, el asunto de la paternidad ministerial, viéndola desde este punto de vista bíblico, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. No sé si alguno quisiera compartir algo o participar hasta este momento en lo que hemos Pastor, hablado. Adelante, hermano. sí, pastor, lo que pasa es que estaba consultándole ahí, esta persona puede ser tal vez una persona, es que he escuchado que hay, bueno, en algún momento tuvimos la oportunidad nos están abriendo las puertas para pertenecer, para de alguna forma tener la cobertura de una iglesia en Colombia, eh, un pastor, pero nos pedían el diezmo del diezmo. Entonces, Ujú. como desconocíamos, bueno, aún desconocemos realmente ciertos temas, entonces pregunto justamente por eso, porque para poder
tener la cobertura, ellos teníamos que diezmar el diezmo del diezmo. Entonces, eso lo pongo aquí en carta porque me quedó esa duda y pues, bueno, ¿qué le puedo Bueno, decir? siempre. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Perdón. César, César, César Villagrán. sí, Este, sí, hermano, generalmente cuando uno trabaja con un ministerio, o está eh, recibiendo, ¿no? Esa cobertura o esa ayuda, esa guianza, siempre se, se lleva adelante esa práctica de dar el diezmo de los diezmos, el diezmo de la iglesia local, ¿no? Enviarlo a ese ministerio, a esa persona. Es como cumpliendo un principio bíblico de hacer partícipe de todo lo bueno a aquel que nos enseña o que nos guía en la palabra, ¿no? E igual dentro de la iglesia del Nazareno también practicamos, en algunos lugares pues se da un porcentaje de los ingresos de la iglesia local para la obra del distrito y se colabora con la denominación, ¿no? Siempre, mensualmente. En otros pues se ha fijado dar el 10% de, de los ingresos de la iglesia para la obra distrital. Siempre enviamos para la misión, entonces yo creo que es algo normal, ¿no? El asunto cuando uno está afiliado a un ministerio, yo creo que es algo que Dios bendice, ¿no? Esa, esa correspondencia también en cuanto a las finanzas al ministerio que le da la cobertura, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, pero esta cobertura o esta paternidad de que hablamos, ¿no? Es una, tiene que este, traducirse en un cuidado pastoral, ¿no? En un interés práctico en aquel que se le está dando la cobertura, no solamente para que pueda ser utilizado, ¿no? Para los fines, diríamos, de los propósitos de la organización o del ministerio, sino que aquí se está hablando de una relación, ¿no? Es una relación personal donde se expresa el amor de Dios, que el líder, quizás más maduro, con mayor trayectoria, con mayor alcance, ¿no? Mayor amplitud tiene hacia otro que se está desarrollando, ¿no? Entonces, creo que hay principios bíblicos que se tienen que cumplir dentro de esta cobertura o de esta paternidad. Y el asunto de las finanzas, pues yo creo que es uno de esos principios importantes, ¿no? Por eso también en nuestra iglesia practicamos, ¿no? No solamente como algo administrativo, sino como algo, una práctica que Dios bendice, ¿no? También. Bueno, el asunto del diezmo, hermano, tiene todo ese trasfondo en el Antiguo Testamento y hay que tomar son los principios, ¿no? De esa práctica del diezmo y el principio fundamental es que los que trabajan en el ministerio, ¿verdad? Tienen el derecho de ser sostenidos, ¿no? Ser sustentados por aquellos a quienes ellos pastorean o cuidan, ¿no? Espiritualmente. Entonces, por eso damos el diezmo y sabemos que el diezmo no solamente se usa en la iglesia local, no solamente para el salario pastoral, ¿no? Sino que depende de la administración de la iglesia, del acuerdo que tengan, y se usa para muchos fines. Es importante cumplir aquellos fines que nos señala la palabra, para lo cual se usaba el diezmo. También se usaba para los pobres, ¿no? Una parte se usaba para los pobres, ¿no? En el Antiguo Testamento, como eran agricultores y el diezmo a veces correspondía a granos, a frutos y todo eso, y también animales, bueno, Dios mandaba también una parte del diezmo comerla con los necesitados, ¿no? Con los pobres. Y esto tiene un principio también, ¿no? De cómo pastoralmente debemos administrar
el diezmo o las entradas de la iglesia, ¿no? También deben ser no solo para lo administrativo, sino para cumplir el propósito, diríamos que es uno de los propósitos grandes del Evangelio, ¿no? La ayuda a los demás, ¿no? El sostenimiento de los necesitados, que es una práctica de la iglesia primitiva desde, bueno, vemos ahí desde los apóstoles, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar, hermano, por el tiempo y podamos llegar con estos dos capítulos a nuestro tiempo del receso, ¿no? A las 8:45 vamos a ver. Gracias, hermano César, por Listo, listo, pastor. tu aporte, sí. Bueno, también vemos, hay un texto que se cita mucho y se predica mucho también, ¿no? El capítulo 1, versículo 6, ¿no? Cuando Pablo manda a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Bueno, yo he predicado este versículo en muchas ocasiones, ¿no? Le he predicado también en graduaciones, en seminarios, que me ha tocado. Es un versículo muy, muy interesante, ¿no? Este pasaje, eh, capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? De acuerdo a los comentaristas, hermanos, no significa que el fuego de Dios estaba apagado o se estaba apagando en la vida de Timoteo, ¿no? Sino que la expresión indica el aspecto voluntario, ¿no? En lo relacionado a los dones, es decir, siempre tenemos que tener ese esfuerzo, ¿no? Personal para colaborar con Dios en la obra del ministerio, para que la manifestación de Dios pueda venir y darse en nuestras vidas. Nosotros tenemos que pagar el precio. Entonces, esta expresión tiene muchas implicaciones, ¿no? Avivar el fuego del don de Dios no necesariamente habla de la parte emocional, ¿no? Quizás ponerle pasión a lo que hace. Significa más bien cumplir los requisitos de Dios para que la manifestación divina pueda darse, ¿no? En nuestro ministerio. Entonces estamos hablando de intimidad con Dios, estamos hablando de disciplinas espirituales, estamos hablando de orden, un orden en la vida, ¿no? En la vida personal, un cuidado en hacer todas las cosas conforme al propósito de Dios, hablando en el ejercicio ministerial, ¿no? Para que ese poder, esa manifestación de Dios pueda fluir en nuestra vida y no se nos tranque ese fluir de la vida de Dios, de la manifestación de Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces hay una participación personal. También tiene que ver con el contexto en el cual estaba viviendo Timoteo, situaciones difíciles como la que él estaba llevando. Entonces, la expresión también le indica a retomar fuerzas del llamado y el equipamiento que Dios le dio, ¿no? Que ese don, ese ministerio que puso el Señor en él, entonces él lo encienda, a través de su esfuerzo, pueda dinamizarlo, ¿no? Con la parte voluntaria, ¿no? Avives el fuego del don de Dios que está en ti. Podemos decir que Dios quiere, ¿no? Pero si nosotros, por supuesto, Él no puede. Él no va a forzar nuestra voluntad, no va a imponernos algo, un curso de acción, sino que necesitamos nosotros esforzarnos y eso necesitaba Timoteo en aquel contexto tan difícil de herejías, de pleitos, de enemistades ministeriales, de celos ministeriales y corrupción también terrible, ¿no? En el contexto de la sociedad. Necesitaba
avivar ese fuego del don de Dios en él. Interesante entonces lo que comentan algunos exégetas, algunos eruditos sobre el significado de esta expresión. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿no? Y el consenso general de o sea, la mayoría de los comentaristas dice que aquí se está refiriendo al Espíritu Santo, no a nuestro espíritu, ¿no? Bueno, por un análisis gramatical que se hace allí al texto original en el griego, se entiende que se habla del Espíritu Santo, ¿no? No es un espíritu que pueda condicionarnos a la timidez, a la cobardía, al temor, sino que es el espíritu que nos da poder, de quien fluye el amor, ¿verdad? Y el dominio propio, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Manifestándose en la vida del ministro, del líder. Es lo que Dios se propone hacer en nosotros por medio de la presencia maravillosa de su Espíritu en nosotros, que fluya ese poder, ¿no? Ese dunamis de Dios, esa autoridad, esa manifestación, también tiene que ver con las señales y milagros, las maravillas que Dios está dispuesto a hacer a través de nosotros, que Dios quiere usarnos, ¿no? Poderosamente en medio de las situaciones que se presentan. Son oportunidades para que Dios pueda mostrar su poder. Mas sabemos que el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios no es solamente por señales milagrosas, sino que es el poder de una vida santa, de una vida transformada, de un carácter santificado que es mucho más impactante, ¿no? Para el mundo hoy en día. Lo que es una persona transformada por Cristo es en medio de la sociedad en la cual vivimos, es por supuesto el mayor milagro que nosotros estamos llamados a manifestar. El amor, como sabemos, ese amor ágape, el amor de Dios, la naturaleza de Dios manifestada a través de nosotros. Y sabemos por la palabra, hermanos, que ese amor perfecto del Espíritu Santo está en nosotros, aunque manifestándose a veces a través de las imperfecciones de nuestra humanidad, ¿no? Hay limitaciones, hay imperfecciones en nosotros que impiden que el amor de Dios pueda manifestarse plenamente, ¿no? En su perfecta naturaleza. Pero hasta donde es posible, de acuerdo a nuestra humanidad, ¿verdad? Dios se complace en obrar su amor por medio de nosotros, ¿no? En medio de un mundo que, por supuesto, está carente de amor, carente del verdadero amor, ¿no? Porque si el mundo habla mucho de amor, pero sabemos que es el falso amor, ¿verdad? Que no tiene el verdadero sentido como el amor cristiano. Y el dominio propio es una de las fortalezas importantes de el ministro, ¿no? Por eso Pablo se lo menciona acá a Timoteo, ¿no? Dominio de nuestra personalidad, dominio de nuestros impulsos, de nuestros eh, instintos naturales, de nuestras aspiraciones naturales también humanas que muchas veces quieren opacar el propósito de Dios y a veces queremos el reconocimiento humano, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de aquel eh, ministro de Dios cuyo ministerio duró aproximadamente 6 meses, su ministerio público, y luego lo mataron. Me refiero a Juan el Bautista, que andaba, ¿verdad? Allí en el desierto, vestido de pieles de camellos, y dice que una de sus expresiones, ¿no? Era, es necesario que yo
mengue, ¿no? Necesario que yo mengue, que Él crezca, ¿no? Entonces, hablando del Señor, ¿no? Entonces ya Juan sabía que su ministerio era transitorio y su propósito principal era presentar a Jesús, ¿no? Dar a conocer a Jesús. Y eso es precisamente a lo que nosotros hemos sido llamados, ¿no? Entonces, luego continuamos, hermanos, para poder avanzar en la mirada de estos dos capítulos. Pastor, Sí, Pastor adelante. Eudo, disculpe, simplemente quería hacer como un pequeño aporte. Me quedé pensando ahorita que hacía Adelante, usted la referencia. Pastor Sí, Pablo. ¿Cómo no? me escucha ahí? Sí, Que me quedé pensando un poco sobre lo que nos compartías ahora de la importancia de la cobertura, que es bien importante dentro de nuestro trabajo ministerial, porque creo que aquí los que estamos o servimos en el ministerio o hemos sido llamados a servir en el ministerio. Pero también hacía como una reflexión un poco también en la voz y el tono de Pablo cuando se dirige a Timoteo, ¿cierto? Como su discípulo. Y pensaba también en la responsabilidad que tenemos como líderes y pastores, también de transmitir a nuestros discípulos la buena enseñanza, sí, la manera cómo organizar nuestros ministerios, cómo mantenernos puros y honestos frente a la fe, frente a la perdón, frente a las enseñanzas y de guardarnos frente a los falsos maestros. Entonces, también reflexionaba en eso, también la responsabilidad que tenemos nosotros. A veces eh, somos ministerios muy solitarios o el ungido o el que tiene la unción de Dios eh, no tiene en cuenta que es importante invertir tiempo con el discípulo, formar su carácter, encaminarlo, enseñarlo, que es un poco lo que está haciendo Pablo acá. No podemos olvidar el contexto en el que está Pablo. Pablo está encarcelado, seguramente próximamente irá a morir. Y él siente una carga y una responsabilidad muy grande, la que recibe del Señor, a él como apóstol, pero también él entiende de que pues él próximo, en muy poco tiempo va a partir a la presencia de Dios, que es fundamental también formar discípulos, formar el carácter y formar esas otras generaciones que son los que van a relevar y van a con el trabajo en el ministerio. Entonces, hacía también como esa reflexión, pastor. gracias, Pastor. Sí, es importante, hermano. A veces hay cosas que nos dejamos llevar y nos separan, ¿no? Y cuando estamos trabajando un grupo de pastores, por ejemplo, ¿no? Un distrito, una zona, y a veces hay cosas que nos separan al líder principal de los pastores, a los pastores con el líder principal. A veces son cosas de más bien de la parte administrativa, organizacional, de filosofías de ministerio y a veces prejuicios que no nos permiten el acercamiento. Pero yo creo que si Dios nos ha puesto a cargo de un grupo, a cargo de, de una zona, por ejemplo, de un grupo de líderes, es nuestro deber buscar las maneras de poder nutrir a ese grupo de líderes, de poder apacentarlos, de poder cuidar de ellos, procurar su crecimiento, su desarrollo, atender sus problemáticas, ¿no? Hacer las labores pastorales que son inherentes siempre a este tipo de responsabilidades como cabezas, como coordinadores de un grupo de iglesias en este caso, ¿no? E igual a nosotros en la iglesia local, ¿no? También tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros líderes. Además de toda la Grey, hay un grupo especial que nos ayuda, que nos acompaña en el ministerio y es nuestro deber, pues, ministrarles, reunirnos con ellos, compartir, también atender sus necesidades, ¿no? Estar allí al lado de ellos cuando nos requieren, nos necesitan, ¿no? Y nos vean como esa figura, pues, paternal, ¿no? Tan importante.
que tenemos que tener, ¿no? Tenemos la paternidad de Dios, pero la paternidad de Dios siempre viene a través de líderes, de siervos que el Señor pone, ¿verdad?, frente a nosotros, que nos van a transmitir ese amor y ese cuidado de Dios, porque no nos llega directamente, ¿no? Muchas veces, sino que Dios se complace en usar los vasos humanos, ¿verdad?, para poder acercarnos su gracia. Entonces, su comentario, pastor, es sumamente importante y tenemos que reflexionar, ¿no? No es cobertura en el sentido organizacional solamente, ¿no? Sino es una relación en el sentido espiritual de una ayuda y de un apoyo, que se viene a convertir en un apoyo mutuo, ¿no? Porque Pablo era un padre para Timoteo, pero Timoteo era un hijo también, ¿no? Para Pablo, ¿no? Entonces, cumplían las funciones, ¿no? De lo que es un padre con un hijo y lo que es un hijo con un padre. Timoteo entonces acompañándole, sirviéndole, ayudándole, visitándole en sus prisiones, llevándole recursos, todo lo que hace un hijo, ¿no? Y nosotros como padres sabemos, hermanos, cuán lindo es esa relación que tenemos en la familia, ¿no? De padres a hijos, de hijos a padres, como Dios diseñó de una manera tan preciosa, ¿no? La familia, es algo tan precioso que nos ha dado Dios, ¿no? Y así tenemos entonces ese tipo de relaciones en lo espiritual en la iglesia, ¿no? Y bueno, avanzando, hermano, ya estamos casi llegando a la hora el pequeño receso que damos. Dice, una de las preocupaciones importantes entonces del apóstol era el asunto doctrinal, ¿no? Las falsas enseñanzas que estaban muy diseminadas y algunos habían salido desde el mismo seno de la iglesia con herejías, y había tenido el apóstol que intervenir y, como hablamos en clases pasadas, entregar a estos herejes, a estos hombres rebeldes y que no querían arrepentirse ni corregirse, entregarlos a Satanás, ¿no? Huirlos de la comunión de la iglesia. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice el 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuerdo que este era nuestro texto lema en ETED, en Venezuela, hace unos años. No sé si todavía lo será, pero eh, nuestro hermano misionero que estaba encargado de la educación teológica, Pablo Andrus, nos enseñaba este texto, nos hacía repetir y lo usaba como lema, ¿no?, para el trabajo en la educación teológica. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí va el sentido de la multiplicación, ¿no?, de el liderazgo, pero más que multiplicación del liderazgo es la multiplicación de la enseñanza, ¿no? Es decir, la doctrina que había recibido Timoteo tenía que también transmitírsela a personas fieles. Algunas versiones dicen a gente fiel, ¿no? Porque ya sabemos que la palabra hombre, bueno, está ahí en la Reina Valera, pero y ya en otras traducciones ya se habla de una manera diferente, ¿no? Es más, un sentido más general, incluyendo a mujeres y hombres, ¿no? Como partícipes también, copartícipes del Evangelio, ¿no? Entonces, encarga a gente fiel, a personas fieles que sean idóneas para enseñar también a otros, ¿no? Entonces allí se va multiplicando, ¿no? Y lo que debe transmitir Timoteo son precisamente las enseñanzas recibidas, las enseñanzas apostólicas, la doctrina apostólica, y no hablar de sus opiniones o teorías personales, ¿no? Y no lo que has oído de mí. Es decir, hay una doctrina, yo podría decir que cerrada, ¿no? Ya establecida, los fundamentos de la fe cristiana, aunque la aplicación
puede ser muy amplia, puede ser variada, dependiendo del contexto y todo, pero la doctrina es una, la doctrina bíblica, ¿no? No puede ser cambiada, ¿no? Puede sí ser aplicada en nuestros contextos actuales, en los diferentes contextos donde vive la iglesia, donde se vive el ministerio, pero el fundamento es uno solo y ya está establecido, ¿no? Sabemos que en cuanto a revelaciones que estén al mismo nivel de las escrituras, ¿verdad? Es imposible que las haya hoy en día, ¿no? Claro, el Espíritu Santo sigue hablando, sigue iluminando el sentido de la escritura. Por eso algunos prefieren hablar de iluminación más que revelación hoy en día, ¿no? Porque ya los fundamentos están establecidos, como dice allí la palabra. Entonces, vamos a nuestro receso, mis hermanos. Nos vemos dentro de 15 minutos, Dios mediante. Amén. Podemos descansar. Ya seguimos. Listo, pastor. Gracias. Amén. Voy a terminar con esta grabación por los momentos para que Gracias, no sea pastor. tan larga. Sí.